me concentré más en esto. Y si me permites ahora traspolar esto a la parte política, sabiduría para votar. Sabiduría para votar. Amén. Definitivamente los líderes tienen una gran influencia y van por la autoridad que ejercen. Son esas personas que pueden estar abriendo o cerrando puertas en el mundo espiritual y permitiendo o desatando situaciones que van a traer desgracia o bendición a un país. Podemos dar ejemplos de líderes que cayeron en prácticas ocultistas o que ya traían prácticas ocultistas. Gente que tienen participación en lo que son las logias masónicas y otras cosas. Muchos líderes y presidentes no son presidentes, sino son masones. Si estas personas en cultos, ritos, llámese masónicos o de brujería, hechicería, santería, como lo que ocurrió en Venezuela, definitivamente que el pueblo va a pagar una dura consecuencia por haber escogido mal. Mire, muchas veces las personas saben que la persona es mala. Muchas veces los hombres saben que esa persona no es buena, pero escúcheme, las potencias que hoy controlan los países, desde instituciones como las Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud, porque hablemos claro, están controlando países enteros desde una sola organización. Hablemos claro, porque no estamos ya para lechita, estamos para hablar claro. Los países que controlan, las potencias que están, los poderes que están detrás del poder, los titiriteros que manejan a presidentes y a líderes de países, los que están detrás de ellos, los titiriteros, tienen estrategias muy específicas para hacer que un país colapse, para hacer que un país haga una implosión. Y el pueblo tiene que ser sabio, sabio para escoger, sabio para votar. Porque cuando usted posiblemente está escogiendo a un salvador, a un redentor humano político, creyendo que le va a traer la solución, lo que usted está cayendo es en una trampa preparada humanamente, que ni siquiera es una casualidad, sino que es una estratagema que está tan bien diseñada que usted no se dio cuenta. No, que es espiritual. Sí, hay muchas cosas espirituales y eso es espiritual, pero los poderes detrás del poder tienen tantas facultades económicas y diferentes vías para derribar y colapsar a un país. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Voy a dar un ejemplo, por favor. Si los poderes detrás del poder, usted no ha notado que en la mayoría de los países de todo el mundo siempre las opciones partidistas son solamente dos. Casi nunca usted ve en un país que hay 3 opciones o 4 partidos, casi nunca. Siempre son bipartidistas, es decir, 2 partidos. ¿Usted cree que eso es casualidad? No. En la mayoría de los países procuran fracturar a una tercera opción o a una cuarta opción. Los poderes detrás del poder fracturan a las terceras opciones para que sean 2. ¿Por qué? Porque son más fáciles de manejar. ¿Por qué? Porque son más fáciles de corromper. Nunca casi vas a ver países donde hay 3 o 4 partidos, siempre 2. No, que es más fácil. No, no es más fácil. Es mejor para los que controlan detrás. Ok, escúcheme bien. Escúcheme bien porque esto viene pasando en muchos países más de lo que usted piensa. Posiblemente es primera vez que usted va a escuchar lo que yo le voy a decir. Mire, los poderes detrás del poder se especifican y se concentran en corromper ambos lados de la isla, es decir, a ambos partidos. Los dos lados comienzan a ser tentados con corrupción a escondidas, favores, acuerdos, tratados, pactos, firmas, esto, lo otro, abre una fundación, yo te ayudo por medio de la fundación, etcétera, etcétera. Mire, cuando los poderes le permiten comer de la corrupción a un país, vamos a agarrar un país
Vamos a agarrar el ejemplo de Venezuela yo amo a Venezuela y amo a los venezolanos y mi maestro José Briceño es venezolano. Pero voy a agarrar como ejemplo a Venezuela. Si ambos partidos de ese país se les permite comer de la corrupción por 5, 10, 15, 20 años y ambos partidos, líderes de esos partidos, comieron favores bajo cuerda, maletinazos, acuerdos, corrupción, ambos. En el momento que estos poderes quieren colapsar a ese país, lo que hacen es que permiten que esa corrupción se descubre, empiezan a salir los chismes, las informaciones, las filtraciones, los leaks, y se descubre la corrupción de ambos lados. ¿Qué va a ocurrir? El pueblo ya no va a confiar ni en un partido ni en el otro partido. No confían en ninguno. Y cuando ellos corrompen a ambos lados, siempre le tienen la tercera opción de ellos. Cuando esto se logró en Venezuela, que corrompieron a ambos lados, y lo han hecho en otros lugares y en Panamá también, cuando logran corromper a ambos lados, a ambos partidos, y le descubren la corrupción a los dos, tienen a un Chávez listo ya. Tienen a un Maduro listo. Entonces, el remedio termina siendo peor que la enfermedad porque era un proyecto que ambos partidos comieran calladamente de la corrupción por 20, 30, 40 años. Cuando ya les tienen los archivos, los informes, donde ya los tienen ya tomados con la información de todos sus delitos, entonces permiten que eso se sepa para que el pueblo no confíe en ninguno de los dos y ya le tienen la opción. Y esa opción se convierte en la catástrofe del país o la caída para controlar ese país. Entonces, estos son métodos que utilizan los masones, las logias, para colapsar países, para hacer colapso. Entonces, hay que ser muy sabios aquí. Estamos viviendo tiempos difíciles, así que esto se lo dejo aquí como un pequeño extra. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué opina de las iglesias cristianas invitando a sus cultos a los líderes políticos? Bueno, lo dije en medio del mensaje. Mire, la iglesia tiene que estar lejos, no solamente de quedar desacreditados, como muchos quedan desacreditados, pero después nadie se acuerda. Nosotros tenemos memoria de corto plazo. El pueblo, no, pero es que el pastor lo dijo, es que el apóstol lo dijo, pero no importa, tú sabes, él no tiene la culpa de que él sea malo, el apóstol no tiene la culpa de que el presidente ahora sea malo, corrupto, perverso y alineado a los globalistas y al nuevo orden mundial. El pastor no tiene la culpa, pero ¿qué hacías entonces tú ungiendo y haciendo un show en tu iglesia? Incluso les profetizan. Y oye, blasfemando. Estos hombres y mujeres también que caen en estas profecías a los líderes políticos. Miren, si usted lo hizo, arrepiéntase, pídale perdón a Dios. Y si no lo ha hecho, nunca se meta, porque miren, no hay cosa peor que un pastor, un apóstol, un profeta dándole profecía a un político y después el pueblo teniendo que pagar las consecuencias por la corrupción, los errores y las desilusiones de ese líder. Nosotros tenemos que estar lejos de eso, lejos. Por eso lo dije antes, en medio de la enseñanza, el que no la vio la puede ver completa. Hablé fuerte en contra de eso porque nosotros no estamos llamados a eso, no estamos llamados a eso. Vuelvo a reiterar, en mi país había un asiático pastor y todos creían que era el elegido de Dios, el enviado de Dios para ser presidente de mi país, y los pastores se metían a profetizarle, los profetas ahí a darle su apoyo incondicional, y ya cuando salió la basurita los trapitos sucios del candidato ese, la gente no decía aquel cristiano o aquel profeta o aquel pastor, decía todos los cristianos son así, ¿no? Y yo le dije, no, momentito. Aquí yo no apoyé a este candidato presidencial, así que a mí no me diga que todos los cristianos. Hay un pueblo que se ha mantenido intachable, hay un pueblo, y perdón que lo diga así,
hay un pueblo que no se ha corrompido políticamente, que vela los intereses de la iglesia y no ve los intereses financieros, los intereses económicos personales. Así que por causa de uno tildan a todos de falsos, de mentirosos, y hacemos quedar mal a Dios. Y la gente dice, pero si los pastores y los profetas de Dios dijeron que él iba a ser el presidente, que él es el enviado para Bolivia, y Dios no lo levantó, ganó el que hizo el fraude. Entonces hacemos ver a Dios como un Dios mentiroso. Y eso es lo que molesta en su momento. La gente habla mal contra Dios por causa de nuestras malas decisiones, por causa de nuestras malas actitudes, bueno, hablando en esto de las elecciones en cada país. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿un pastor debe estar metido en candidaturas políticas? Puede ser presidente, gobernador, diputado, concejal, no sé. Mire, si usted le pregunta a otra persona que quizás un poco le tiembla la mano, posiblemente lo va a relativizar, lo va a hacer relativo. Pues no. Yo no soy relativo con esto. Yo no soy relativo con esto porque yo me ajusto a la palabra. No estamos llamados nosotros a participar de ningún tipo de puesto político. Nosotros no estamos llamados a esto. Y escuche bien, todo aquel que ha participado y que, mire, renuncian a sus puestos políticos, renuncian a su pastorado por un puesto político o por una candidatura. Mire, yo no voy a generalizar, pero los casos que yo conozco, y conozco muchos, ¿ok? Conozco muchos. Un alcalde de mi país, de mi distrito, era mi vecino. Alcalde. Yo no conozco a ninguno de los que yo conozco que por dar ese paso no hayan caído en descrédito y en condenación. Y lo dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios. Ningún siervo que milita se enreda en los negocios del mundo. Y hay una condenación para eso que no quiero entrar en detalle con eso. Pero, amado hermano, no hay mayor altura. Mire, no hay mayor altura. ¿Por qué Pablo le llama al ministerio el llamamiento supremo? El supremo llamamiento. No hay mayor altura que el llamamiento supremo de Dios a servirle al Señor. La política es mire, ya usted puede entrar limpio, pero ya la política es un pantano. Usted puede llegar con la mejor intención, pero eso es una cloaca. Eso es un pantano. Usted se va a ensuciar sí o sí. Y todos los que han tratado de correr para puestos políticos, la mayoría han sido avergonzados. Y lo digo con dolor. Gente que se le han dicho hasta profecías, 1, 2, 3, 4, 5 profecías de que va a ser presidente, de que va a ser presidente, que el Espíritu Santo habló. No quiero dar nombres. Me voy a abstener de decir nombres, pero hombres que dejaron sus pastorados para correr por la política fueron avergonzados. Y encima de eso se alinean con muchas cosas que perjudican y le afectan a su propio pueblo. Nosotros no estamos llamados a eso. Si usted quiere justificar eso con la Biblia, lo reto a que vengamos aquí a un foro, porque yo no voy a extenderme con eso. Reto al que quiera defender que un pastor puede correr para la presidencia, para una alcaldía, lo reto. Vamos aquí, bíblico, con capítulo y con verso, porque yo no lo puedo explicar aquí. Hoy el tema no es ese. Pero para responder a la pregunta, yo no lo relativizo. Esto no es relativo, no debemos. Nosotros no estamos llamados para eso. Por eso es que Dios levanta un Nabucodonosor, pero usa a Daniel. Por eso es que Dios levanta un Ciro para hacer que su pueblo adore. Dios, cuando tiene que mover algo en sus curvas proféticas, no necesita usar un pastor, no necesita usar un profeta. Dios puede usar a un hombre como a Nabucodonosor, como a Ciro, como a Donald Trump, como al que él le dé la gana, en su propósito, en su voluntad, en sus kairos. No necesita que el pastor deje las ovejas para que ocupe una silla presidencial o alcaldicia.
Dios puede usar otro hombre allí. No tienes que ser tú. Tú puedes ser el consejero, tú puedes ser el que le pida consejo, pero no lo estés ungiendo, no lo estés llamando para ungirlo, profetizarle, darle palabra, no sé qué cosa, y mucho menos no corras tú, porque nosotros no estamos llamados a eso. Nosotros no estamos llamados a eso. Yo no lo relativizo. Y el que quiera, le acepto el reto aquí. Usted lo quiere justificar con la Biblia, yo lo estoy esperando aquí. Amén. Me hace recuerdo algo de que hubo un profeta que dijo que no viene al tanto a la política, pero sí a hacer como que hacer burla de Dios. El tema de que hubo un pastor, un profeta, y dijo que el cantante de Daddy Yankee, ¿sí? Un cantante secular de música reggaetón, fue levantado por Dios. Incluso en un culto dijeron que Daddy Yankee iba a conquistar las naciones a través de su música y que iba a ganar muchas almas para Cristo. Y este pastor como que se equivoca, porque hoy en día Daddy Yankee es el mayor exponente de la música sensual, de la música con letra denigrante a la mujer, que usa como si fuese un objeto cualquiera. Y yo miro a este pastor y bueno, esta es la profecía que Dios tiene para él, o sea, y de esa manera va a ganar gente para la gloria de Dios. O sea, pongámonos serios, amados hermanos, y no seamos incrédulos o hasta a veces ciegos de no querer ver a qué partido político estamos apoyando a través, incluso sabiendo de la corrupción que hay dentro de ese partido político. Hay gente en mi país que dice que apoya al antiguo partido de gobierno que salió por el caso de fraude electoral, y ya desde muchos años atrás ya se sabía que fue el partido indígena más corrupto de toda la historia. Melgarejo regaló tierras a Argentina, así, toma, ¿quieres esto? Llévatelo, ¿quieres? Y regaló. Y el partido pasado hizo lo mismo, regaló gran parte de la minería boliviana, el oro más puro que se puede encontrar en Bolivia, a los chinos. Y la gente, no importa, que se lleven todo. Miles de años han gobernado los blancos, ahora nos toca a los campesinos, nos toca robar a los campesinos, decía, ¿no? Porque el que fue elegido presidente fue un indígena, pero llegado un momento no sabía ni hablar ni un idioma nativo, ¿no? Entonces, esa es la preocupación que tenemos nosotros, los que formamos parte de este equipo de Consejería Juvenil, Evangelio con Poder, que los cristianos también debemos saber discernir a quién apoyar en las candidaturas presidenciales, electorales. No nos hagamos a los ciegos o no nos hagamos a los sordos. Debemos tener los sentidos bien desarrollados, mis amados hermanos, para decidir el futuro de un país, decidir el futuro de tus hijos, porque son 5 años que va a gobernar y esos 5 años puede que crezca la economía, que baje la economía y todo eso, y tú aportas a la corrupción o puede ser uno que pare la corrupción en otra palabra, ¿no? Dice la siguiente pregunta: ¿es correcto de las reuniones o cultos interculturales en actos del partido de gobierno, donde se reúnen, no sé, de los evangélicos, la iglesia, el pastor principal de una mega iglesia, de los adventistas, de los brujos y demás, ¿no? Una reunión intercultural? No, mire, por eso le digo, amado hermano, nosotros no estamos, mire, cuando nosotros aquí hablamos de no unáis a yugo desigual, que lo han querido aplicar para la escogencia de mujer y de marido, en principio lo podemos usar con sabiduría, pero en contexto, Pablo no está hablando de escoger pareja. Pablo está hablando con quién llevo la carga. El contexto de ese versículo, lo que Pablo está diciendo es con quiénes ustedes van a llevar la carga de predicar el ministerio de la reconciliación. Léase hacia atrás.
Le hace un poquitito, por favor. Pablo viene hablando del ministerio de la reconciliación, que fuimos reconciliados con el Padre a través de Jesucristo. ¿Cómo voy a llevar ese mensaje de reconciliación con alguien que no proclama las buenas nuevas, con alguien que no predica de Jesucristo, con alguien que no predica de salvación y arrepentimiento? Pablo lo que está queriendo decir es que no podemos unirnos a alguien que no profese, que no comparta lo que tú crees. En este sentido, aplicándola a la pregunta, no nos unamos a yugos desiguales, porque aunque no se trata de predicar y proclamar, estas alianzas político-religiosas, hermano, de cualquier forma que usted la haga, usted se está convirtiendo en esclavo de aquel que lo llamó, como dice la palabra. No se convierta en una extensión de lo que representa la Iglesia Romana del Vaticano. La Iglesia Romana del Vaticano representa los pies de barro y hierro. Lograron mezclar la política y la religión. ¿Quién lo logró? Satanás. Si Satanás logró establecer un imperio a través de una religión falsa que mezcla la política y la religión, y domina y controla, los reyes de la tierra se inclinan ante ella, lo dice Apocalipsis 17. Entonces, llevándolo al ejemplo más máximo, que es la política y religión, porque Roma mezcló la política y religión, los pies de barro y hierro de la estatua de Nabucodonosor, y que después son los 4 imperios, y ese es el cuarto, no hay quinto ni sexto. Siguen dominando por un sistema creado donde mezclaron política y religión. Y yo, como iglesia de Cristo, con la verdad de Dios, voy a estar haciendo alianzas. Voy a estar haciendo alianzas con un partido, con un grupo político, con un grupo de allá. Amado hermano, manténgase en integridad. No haga alianzas. No haga alianzas con nadie que después te puede costar caro. Puede costar que te silencian. Los líderes políticos, los líderes religiosos de las iglesias evangélicas en Panamá están callados, silenciados. Han recibido tantos beneficios y favores de tanta gente que ha subido y bajado de la silla presidencial en Panamá, que ahora todos están silenciados. Nadie menciona ni siquiera una pequeña llamada de atención al presidente actual. Nadie. Están callados. La Biblia le llama a ellos en Isaías perros mudos, incapaces de ladrar. Los pastores que se convierten en perros mudos, que no tienen la capacidad de ladrar para cuidar a las ovejas, fueron silenciados. No acepten favores de ningún partido político. No hagan reuniones. Amado hermano, mire, le voy a leer aquí algo, por favor, si usted no lo tiene muy claro. Estamos bajo el tema sabiduría para votar, tratándoles de guiar para que puedan discernir por qué candidato usted en las futuras elecciones puede emitir su voto, a qué personaje trata de alinearse a la palabra del Señor, no a aquel que se aleja, sino al que trata de alinearse, por más que sea o no sea cristiano, Dios de alguna manera lo puede usar siempre. Y cuando Hans, ¿cuándo son las elecciones allá en tu país, Hans? Octubre 18, si no me equivoco más. Ya en Panamá ya pasamos por ahí, pero hay unas elecciones también importantes en los Estados Unidos que también son muy, muy determinantes en el futuro, no solamente de ese país, sino de las demás naciones. Le pido a las personas que oren, porque hay cosas que usted también juega un papel importante. Amén, porque estas cosas no se toman a la ligera. Estoy buscando aquí el versículo que quiero leerle a los hermanos. A modo de que el maestro va a... ¿Ya lo tiene? Sí.
Ok, adelante, por favor. Ya va. Un segundito. No encuentro el texto, siervo. Amén. Ahí va buscando el maestro el texto bíblico. Dentro Aquí está. de... Amén. Adelante. Aquí está. Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Busqué porque es palabras de Jesús. Nosotros tenemos que tener claro que, mire, en estos tiempos, sobre todo en este tiempo, yo le voy a recordar a los hermanos lo que dice la palabra de Dios acerca del carácter de los hombres de los postreros días. Aplíquelo a la política, aplíquelo a los negocios, aplíquelo a todo. El carácter del hombre de los postreros días. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Por eso hacemos este programa, por eso este tema hoy, sabiduría para votar. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Escucha esto, iglesia, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A estos evita, dice la palabra de Dios. Ese es el carácter de los hombres de los postreros días. Y está más que claro que nosotros estamos en la recta final de esos postreros días de los que hablaba Pablo. Mucha sabiduría para lo que hagamos, para las elecciones que hagamos, para las alianzas que hagamos. No hagan alianzas buscando riquezas. No hagan alianzas buscando un beneficio. En el mayor de los casos, si una persona que se congrega en su iglesia está corriendo para un puesto político y esa persona no es pastor, no tiene llamado ministerial, si alguien de su congregación corre para un puesto político, como dijo José Briceño, mi maestro, yo prefiero a un cristiano en la alcaldía que un mundano. Pero si usted tiene un llamado, si usted es pastor, absténgase, absténgase. Si alguien quiere correr una carrera política y esa persona no tiene llamado, quizás alguien no hizo esta pregunta, pero yo lo voy a adelantar. Si esa persona no tiene llamado, usted se sienta en la iglesia, usted alaba, usted ofrenda, usted ora, usted coopera en la iglesia, y usted por algún motivo tiene la facultad, tiene las conexiones, y usted quiere correr, yo creo que nada le impide hacerlo. Pero la parte fuerte aquí es para los líderes que hacen alianzas con políticos. Líderes que ya estando en un llamamiento, en un puesto que es el máximo, Pablo le llamaba el supremo llamamiento. Ni siquiera el presidente de tu país se compara a tu pastorado. Métete eso en tu cabeza. Ni siquiera el presidente de tu país. Usted es embajador del reino de los cielos. Nunca cambies el supremo llamamiento
por el llamamiento de los hombres. Porque no, porque yo voy a servir a mi país. No, 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 no. Sírvelo predicando, sírvelo enseñando, sírvelo siendo sal y luz para el mundo que se pierde. Si alguien de tu congregación que no tiene llamado, que es el hermanito sencillo, que posiblemente tiene, pero todavía no lo sabe, y quiere correr, bueno, gloria a Dios, porque no le va a afectar a la iglesia. Nadie va a blasfemar por causa de él. Nadie va a decir, míralo, y eso que son cristianos. Nadie va a decir, mira, ve, y eso que es pastor. Él era pastor. Ay, era pastor. Sí, él era apóstol, era pastor. Ay, mira, nadie lo va a criticar, porque aquí el problema es cuando blasfeman en contra del evangelio, cuando dicen, mira lo que era pastor. Mira lo que era. No, no, no. Yo creo que se pueden abrir márgenes. Si alguien en su iglesia no tiene llamado, no es pastor, y está ahí, y se tiró para el alcalde, para diputado, déjalo que corra, no hay problema. Pero si usted es pastor, deje de estar haciendo alianzas, recibiendo favores, tenga fe, trabaje duro, mueva la obra, no esté haciendo favores, ungiendo a líderes en su iglesia, profetizándole falsas profecías como lo que leímos acá, porque habían falsos profetas en Israel diciendo que Nabucodonosor no iba a hacer nada malo contra Israel. Dijo Jehová, no le hagan caso a los profetas mentirosos, yo lo voy a poner y punto. ¿Qué? No le hagan caso a las profecías falsas. Lo mismo pasó con la nación de Israel cuando querían que Dios le pusiera rey, lo mismo, igualito. Dios le dice a Samuel, dile al pueblo lo que este rey que ellos están pidiendo les va a hacer. Diles. Samuel junta a la nación de Israel y le dice todo lo que va a hacer el rey que viene, que el que ellos estaban pidiendo. Va a hacer esto con ustedes, con sus hijas, con sus hijos. Esto va a ser y esto y esto y esto y esto y otro. ¿Sabe qué dijo el pueblo de Israel? No nos importa. Queremos rey. Queremos rey. No nos importa. Dios le dijo, dile la palabra. Eso está en Primera de Samuel, capítulo 8. Lea todo Primera de Samuel, capítulo 8. Usted va a ver esa tremenda historia. El versículo 19 dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió a los oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, oídos cada uno a vuestras ciudades. El pueblo insistió. Dios le dice lo que va a pasar. Mire, hoy estamos diciendo esto. Muchas veces ellos saben lo que va a pasar. Saben que esa carrera no tiene futuro. Saben que esas alianzas con el gobierno y recibir favores del gobierno o del presidente, saben que eso no camina. Dios se los revela a ellos en sueños, en visiones, con palabras. Dios los corrige, los confronta y de todas formas corren. De todas formas corren. Entonces, ¿qué dice Dios? Dale al pueblo lo que quiere, ¿ya? ¿Usted quería eso? Dele pues. Entonces vienen entonces, caen en descrédito. Entonces no saben cómo explicarle al pueblo el disparate, porque como no pegó como presidente, ni como alcalde, ni como nada, entonces no saben cómo regresar de nuevo al ministerio. Entonces no saben cómo empatar de nuevo y seguir entonces con su pastorado o con su apostolado. Amén. Hay un comentario, pero quiero transformar en pregunta. Dice, no hay verdades a medias y como cristianos seguimos dando mal testimonio porque solo atacamos a unos, pero de otros callamos su maldad solo porque somos afines a otra postura. Quiero ese comentario pasárselo a usted en signo de pregunta, maestro. No escuché bien entonces la pregunta. No escuché. Repítemelo, por favor, Hans. Ok, el comentario, y se lo paso en forma de pregunta. No hay verdades a medias y como cristianos seguimos dando mal testimonio porque solo atacamos a unos, pero de otros callamos su maldad solo porque somos afines a otra postura. Exactamente. Bueno, yo pienso que no, de verdad que no hay verdades a medias. Yo creo que en esto hemos caído como líderes o como cristianos, hemos caído en relativismo.
en relativismos. O sea, todo depende de quién es, depende de quién lo hice, quién lo hace. No podemos ser relativos. No podemos ser relativos con las verdades del reino y no podemos nosotros caer en este tipo de juegos con el supremo llamamiento. Escuché en una ocasión, no sé si fue a Spurgeon, que la reina le ofreció un puesto político. Le ofreció un puesto político y él se lo negó. Él dijo que no, él no aceptaba porque él no iba a dejar su llamado para un puesto político con la reina. La reina se ofendió porque dice que cómo se atrevía a él a rechazar ese puesto político que ella le estaba ofreciendo si él apenas era un simple pastor. El versículo que quiero compartir alineado a esta respuesta es 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2, de versículo 3 en adelante. Muchas veces la iglesia, líderes, caen en esto buscando aliviar gastos, costos, buscar crecer. Entonces, siempre hay un interés secundario detrás de las alianzas con políticos y de gente que está corriendo en carreras políticas. Siempre busca la manera de justificarlo. La Biblia dice en 2 de Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esta es la parte que nadie quiere. Nadie quiere sufrir penalidades. Nadie quiere tener una iglesia pequeña. Todo el mundo quiere mega iglesias. ¿Qué hay que hacer? No importa. ¿Dónde firmo? Vienen las alianzas, vienen las cosas que no se tienen que hacer. Versículo 4. 2 de Timoteo 2:4. Ningún siervo, ninguno que milita. Estamos hablando del llamamiento supremo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita, hablando del supremo llamamiento, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esto es un versículo contundente. El problema, Hans, es que nadie quiere sufrir penalidades. Todo el mundo quiere ir volando. Como iglesia grande es sinónimo de que Dios está contigo. Así lo venden ahora. Mientras más grande la iglesia, entonces sí, quiere decir que tú estás más ungido que todos los demás. Y así sucesivamente. Entonces nadie quiere sufrir penalidad. Nadie quiere tener iglesia chiquita. Nadie quiere transmitir si no lo hace a través de un canal o de una cámara. Mire, yo pasé muchos años sin mostrarme en ningún lugar. Yo enseñaba o predicaba en iglesias y yo nunca me grabé teniendo equipo de grabación. Lo único que por ahí grababa eran algunas misiones, equipos misioneros a los que yo me sumaba y nos íbamos por allá, por las montañas de Darién y visitábamos lugares apartados. Y por allá algunos videos van a encontrar en mi canal de YouTube de los primeros, solamente eso. Pero yo teniendo equipo de grabación nunca me grabé. Pero hoy en día nadie quiere predicar en una iglesia donde no haya cámara. Si no me están grabando, yo mismo me grabo. Y por eso yo me detenía. Pero ahora con la situación que se está dando, el Señor habla a mi corazón y hay que salir a decir algunas verdades. Pero es necesario ahora. Ahora es obligatorio. Porque si nosotros nos quedamos callados, mientras el mundo empieza a colapsar y nosotros siendo la sal de la tierra, la luz del mundo, teniendo la verdad para alumbrar en medio de la tiniebla de parte de Dios con la palabra, yo no me puedo quedar en mi casa. Mi hermano Hans no se puede quedar en su casa sin hacer nada. Tenemos que hacer algo. Tenemos que tener una plataforma para decir las cosas y sobre todo las cosas que otros no quieren decir. Entonces, pero yo pude grabarme hace muchos años y no lo hice, no quise hacerlo. Entonces, pero hoy en día nadie quiere sufrir penalidad. 2 de Timoteo 2:3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ya no se quiere nada, nadie quiere tener iglesia chica, si tengo una iglesia pequeña, me tengo que meter abajo de una cobertura de una mega iglesia para que entonces me empiece a ir bien, para recibir la unción de esa gente. Esto es increíble, Hans.
Uh-huh. Bueno, ahí hay un comentario y dice: el peor gobierno de nuestra historia es la actual, que hasta se atrevió a utilizar a Dios para sus fines, pero de eso no hablamos porque lastimosamente nos metieron tanto odio contra un partido y hombre que somos tan hipócritas de juzgar solo a uno, pero a otros no decimos nada porque más tenemos a hombre y amistad que hablar las cosas que hablan como son. Bueno, creo entender el comentario. No, de hecho yo sé lo que hizo Gonzalo Sánchez de Lozada, yo sé lo que hizo por ahí Hugo Vance Suárez, yo sé lo que en su momento el país sufrió tanta corrupción, pero de entre tantos corruptos, el mayor fue Evo Morales Ayma, y así está registrado. Son más de 54 casos de corrupción, Wow. asesinatos, asesinó a su propia secretaria, a su propio piloto, porque le descubrieron droga allí en la avioneta que salía del Chapare directo a Venezuela, directo a Cuba, a Argentina. Es por eso que a México, porque esos países le asilaron a Evo Morales cuando escapó de Bolivia y se atrevieron hasta ocultarle para que la Interpol no puede extraditarlo por los casos que tenía. Y hoy en día ese partido político se dedicaba al estupro, y no hay donde más ver. Yo no sé, la gente que apoya este partido socialista, entre comillas, que fue levantado del pueblo, no quiere ver lo que tanto daño ha hecho al pueblo, lo que tanto daño ha hecho a Bolivia. Yo sé que pasaron muchos presidentes que saquearon el país, pero nadie se atrevió a hacer como lo hizo este partido de gobierno que el año pasado hizo fraude electoral totalmente. Detuvo el conteo rápido de votación, apareció con más votos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el mundo sabe del gran fraude que hizo y nadie, bueno, no es que nadie, sino su gente no se atreve a ver las cosas que hizo. Y a causa de eso bueno, de ahí se va Juan Carlos Montenegro por la batería. Pero es un tema muy amplio para hablar. Y bueno, desde Chi yo sabía muchísimas cosas que por ahí estaban ocultas, y las cosas hay que decirlas como son, no hay que ocultarlas para nada, hay que hablar las cosas como son, porque hay gente que cree en estos personajes y se dejan influenciar por, como decía Juan Carlos, por el hecho de que son pastores, por el hecho de que es un profeta, un evangelista y todo lo demás. En su momento Juan el Bautista le dijo al emperador que estaba en pecado y se lo gritaba desde afuera del palacio, y el palacio era grande, un castillo, y para que le escuchase el emperador, Juan el Bautista tenía que gritar desde abajo y el pueblo le escuchaba y todo eso. La Biblia habla de política. La Biblia habla de política. Dios nos manda a ser hombres correctos, hombres íntegros en toda área. No digo que somos perfectos para nada, pero Dios busca que cada día podamos ser perfectos, que cada día que transformemos nuestras vidas para la perfección. Amén, o hacia la perfección, mejor dicho. Vamos a ir dando lectura a algunos mensajes que tenemos por ahí. Vamos a dar lectura. Dice Giovanca Barrios, buenas noches y bendiciones. Un abrazo a la distancia. María Elena Flores Aguilar, un abrazo hasta Tarija, Yacuiba. Jessica Chile dice, bueno, Jessica está trabajando a la par con nosotros ahí, junto a Consejería Juvenil. Dice, buenas noches, querido maestro Juan Carlos Montenegro y pastor Carlos Aiza. Es un gusto volvernos a ver en esta noche. Dios los bendiga. Gracias, la administradora de la página Evangelio Popular de Dios García Escobedo, desde el centro de México, dice,
Muy buenas noches, estimado maestro Juan Carlos Montenegro, profesor Sandro Aiza. Qué alegría volvernos a ver aquí. Bendiciones para sus vidas. Gracias, mi amada hermana Rosy García Escobedo. Un abrazo a todas las personas, un abrazo a la distancia para Mari Arango y Francis Díaz. Por ahí no veo quién es más, Ana Nicolás, por ahí, desde La Paz. Y Honduras estuvo por ahí presente. Amén. Bueno, amados hermanos, hemos llegado a la parte final del programa Consejería Juvenil, Evangelio con Poder. El día de mañana estamos con el pastor Giovanni Ramos desde Honduras con el tema Restaurando mi vida. Así que 9:00 de la noche estamos con el programa Restaurando mi vida a través de Evangelio con Poder. Un abrazo a la distancia, que Dios los bendiga. Seamos sabios al momento de emitir nuestro voto en las urnas y elegir de la mejor manera al presidente de nuestro país. Amén. Eso define nuestro futuro presente, el futuro y el presente de nuestras generaciones. Un abrazo.